Muy buenas tardes, es tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión y seguimos mirando con preocupación lo que ocurre en el sector primario de Canarias, sobre todo porque tenemos a la vuelta de la esquina un verano que las previsiones apuntan que puede ser uno de los más calurosos de los últimos años. Todo eso después de un año en el que ha llovido poco y que en Tenerife además se ha declarado la emergencia hídrica. Quien conoce muy bien la realidad del campo canario, quien conoce muy bien la situación de la agricultura, es nuestro invitado de hoy. Fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife durante muchos años, es doctor en geografía y sin duda es una persona que, como digo, nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa y sobre todo qué soluciones podemos poner sobre la mesa ante esta crisis hídrica que vivimos en Canarias. Vladimiro Rodríguez Brito, muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, muy bien, David. Se ha declarado la emergencia hídrica en Tenerife. ¿A usted qué le parece? Me parece una actitud valiente, políticamente, pero una actitud necesaria. Necesaria porque tenemos que hablar de este tema, no solo hablar, sino invertir y cambiar de mentalidad. Hay que cambiar de mentalidad. Hemos creído que el agua es un bien abundante, no aquí, en todo el planeta. Estamos viendo agua, hasta problemas de agua en los Alpes o en la Amazonia. Y llegar aquí, en esta isla que a comienzos del siglo XX apenas tenía agua para beber, apenas en el siglo XX la producción de todo Tenerife era 20 millones de metros cúbicos año. Y llegamos a las galerías de Tenerife en los años 70 a multiplicar por 10 el caudal de esas galerías. De que no teníamos agua corriente prácticamente en casi ningún pueblo, ni en ninguna casa en la isla, excepto en algunas zonas de Santa Cruz Laguna. Pensemos que Santa Cruz, el agua que tenía a partir de 1916 fue la Galería de los Catalanes, que eran 30 pipas, y el resto no había agua corriente en Santa Cruz. Santa Cruz empezó a tener agua para beber cuando pasó el agua del Valle de Güímar, de Candelaria, o la Galería de los Huecos, o el río Portezuelo, o Galería de Araca, que son de los años 30. Es decir, hemos pasado de una sociedad de secano, pobre, con pocos recursos hídricos, con el aljibe, en casi todos sitios había que hacer un aljibe, se hacía un aljibe antes que muchas veces que la vivienda, a una cultura de la supuesta abundancia, donde se dan casos tan lamentables como que en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, están desalando sus 40 y pico millones de metros cúbicos y no se pone la cara colorada a nadie se pierde en la red o malgastan más de la mitad, más del 50%. Yo no me atrevo, cuando me pidieron un trabajo que hiciese sobre el agua en Canarias, a escribir lo que vi en Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, que de agua desalada del mar con petróleo, menos de la mitad se factura, con unas pérdidas enormes. Cuando vemos eso, que un pueblo como La Guancha tiene corte de agua y que una planta que había para tratarla del flúor se avería y se quedan diciendo a los vecinos que compren garrafas de agua, vemos que algo estamos haciendo mal aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal realmente, Vlad? Porque al final la tendencia con esa emergencia hídrica es a construir nuevas infraestructuras y sobre todo se va a apostar por la desalación. Pero hemos vivido muchos años sin desaladoras. Bueno, se ha creado una cultura que no es de Canarias, sino una cultura del llamado mundo desarrollado, de resolver todo por la vía técnica. Creemos que las desaladoras nos resuelven todo y claro que la desaladora es una máquina extraordinaria que hoy con menos de 3 kilovatios se desala en un metro cúbico de agua, es un avance. El tema de la osmosis inversa es un avance increíble. Pero si tenemos que llevar esa agua a la laguna, hay que ponerle 3 kilovatios más o 4, solo para elevarla. Pero la mayoría de nuestros cultivos están en las medianías. No, eso es impensable. Pero es impensable regar plátanos con agua desalada del mar. Pensemos que producir 1 kilo de plátanos cuesta 300 litros de agua aproximadamente, con un buen riego por goteo y con una buena tecnología. Desalar agua del mar al precio que está con petróleo es imposible para regar plátanos. Pero no vamos a hablar del tema de los cultivos, vamos a hablar del tema de la población. No se puede seguir viendo en municipios que más de la mitad del agua se pierde en la red. Y lo que es peor, nadie que haya puesto una buena red de agua de alcantarillado, por un lado, y de agua potable con tuberías con pocas pérdidas, gana elecciones. Hasta ahora, el que ha gastado tiempo en ese tema pierde las elecciones. O sea, ¿usted cree que la cosa está como está porque esto políticamente no interesa? No, nadie ha vendido, que yo conozca en campaña electoral, el tema de tener una buena red con bajas pérdidas. Porque hemos planteado la otra alternativa, que es la desaladora.
y que el agua es un bien tal. Luego está el otro alegato en el que yo tuve que ver en una ley de aguas en la que planteamos que había que tener unos controles sobre el agua del turismo y el agua de la población, sobre el agua de la agricultura, y que había que priorizar todos esos aprovechamientos. Dijeron que íbamos a sovietizar los canaleros y ahí se hizo una manifestación contra esa ley, pero no se ha hecho ninguna alternativa a esa ley. La alternativa es que me dicen ahora que el tema lo resolvemos con que las aguas sean públicas. No, no es un tema de aguas públicas o privadas, es un tema de buena gestión. Porque en lo público también tenemos un deterioro de cuando se hacen las cosas mal. Por lo tanto, el agua no es un tema que sea pública o privada. Yo creo que es bueno que el agua sea pública o que haya una parte del agua que sea pública. Pero yo no me gusta ver que en manos de funcionarios, y yo he sido funcionario, el que riega tenga que estar pendiente de un funcionario para regar. El canalero funcionario, yo no creo en eso. No es bueno que por la misma tarjeta vaya el agua y la política. Eso hay que separar. La política tiene que ser una cosa que tiene que ver con el agua, con la buena gestión, y el agua es un bien escaso que hay que gestionarlo con un sentido social y sentido ambiental. Pero al final, Vladimiro, todos queremos abrir el grifo y que salga agua. Sí, necesitamos que haya agua. Sí. Y claro, que sea pública no es una garantía para que ese suministro esté siempre abierto, ese grifo esté siempre estoy hablando de los casos de Lanzarote y Fuerteventura y otros muchos casos en Canarias donde las aguas se están gestionando como cosas públicas y es un desastre. Por lo tanto, hay que tener unos criterios ecológicos, ambientales de un recurso escaso. Y tampoco que una persona ponga piscinas donde quiera que le parezca y le digamos que le quitamos el agua al agricultor o que eso lo resolvemos vía precios. Es decir, que el que tiene dinero para tener la piscina gasta el agua y el otro no gasta el agua. Por ejemplo, en estos momentos se está dando casos de ventas de galerías. Yo el caso más expresivo que conozco últimamente es el de La Palma, la Galería de los Minaderos. La galería que le suministra agua para beber a los pueblos del todo el noroeste de La Palma, desde Las Tricias y Jarafe. Pues esa galería le están vendiendo en estos momentos 1 litro por minuto, que es una acción, lo que llaman una acción, o derecho, en La Palma lo llaman derecho, de una estación de galería, hasta 30.000, 20 y pico mil, 30.000 euros por 1 litro por minuto. ¿Y quién está comprando las acciones? En muchos casos extranjeros. ¿Y qué hacen los nuestros? ¿Por qué venden las acciones? Para comprarse coches y hacer rally. ¿Eso es bueno? Pues eso indica la torpeza con la que estamos gestionando recursos. Entonces, cuando nosotros vemos que en los municipios del noroeste de Tenerife, que es donde estaban 4 partidos políticos en las anteriores elecciones, plantean que hay un nivel de pérdidas y que quieren que les resuelva el agua con papá cabildo, papá administración, y vemos que hay redes que pierden más del 50%, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Pero los ayuntamientos dicen que no tienen dinero, que no tienen capacidad para arreglar toda esa red de canalización. Pero para hacer romerías y fiestas tenemos todos dinero. No, es que no. Es que hay que priorizar. Tenemos canales de hace 70 años. Por ejemplo, yo creo ahora mismo que hay que hacer comunidades regantes. En Güímar hay un caso precioso de Fuentes de Güímar que han logrado mancomunar o poner las canalizaciones y mejorar canalizaciones que tenían algunas 70 años con grandes pérdidas y han logrado poner tuberías y mejorar esto. Esto se hace con una comunidad. Aquí hay muchas galerías en Tenerife. Pensemos que en Tenerife hay un número de galerías que tienen menos de 30 pipas hora que están abandonadas, que muchos de los directivos de esas galerías se murieron y que los hijos de los dueños de esas galerías en muchos casos no saben ni dónde, ni tienen título y han abandonado el tema de la galería, se han olvidado de la galería. Con una red de galerías en buen estado, ¿cree que eso no haría falta construir tantas desaladoras? No, o sea, hay que aprovechar todas las medianías, hay que aprovechar el agua de las galerías. Y si tienen 3 pipas, 3, y si 10, 10. Hemos hecho unas leyes en Canarias, en el Parlamento, que prohíben, que limitan. Cuando yo estaba en medio ambiente, me pedían permisos para limpiar las galerías. Y yo firmaba que llevase el escombro a vertedero autorizado, sabiendo que en muchas de esas galerías no llegaba un camión. Porque hemos hecho una ley mal hecha, una ley urbanita, separada de los problemas del campo, de los problemas de los campesinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y me estaba pensando que me podía ver ante un juez, pero yo no me atrevía a decir a alguien que quería limpiar una galería y sabía que el agua era necesaria, que no le firmaba que llevaran sus escombros. ¿Y los escombros contaminan? No. Una roca que se saca del frente de una galería no contamina. ¿Por qué obligar a que la lleven a un vertedero supuestamente controlado? Pues eso lo hemos escrito en leyes en Canarias. Por lo tanto, tenemos que hablar de leyes, de sentido común,
de prioridades. Por ejemplo, el agua de la agricultura hay que tener máximo cuidado y cariño con la misma. Porque necesitamos que siga habiendo agricultura, no traer todo en las bodegas a los barcos. Decían las organizaciones agrícolas que con la emergencia hídrica los únicos municipios que han puesto restricciones son los municipios que están vinculados con la agricultura. Sin embargo, hay otros municipios más vinculados, por ejemplo, con el sector turístico, que ni se plantean cerrar el grifo. Bueno, por ejemplo, cuando yo entré en el Cabildo, una cosa del pacto del Cabildo, con Adán Martín y con Ricardo Melchor, fue a construir la balsa de Trevejos en Vilaflor. Luego logramos conseguir poner una tubería desde la galería de Tagra en Guía de Isora hasta Vilaflor, pero esa galería tiene un problema de carbonato. ¿Ha entendido, si queremos que haya papas de invierno en esa zona de la Escalona o Vilaflor, la importancia que tiene esa agua? Pues parece que no se ha entendido, porque hace poco agua de las partes altas de Arona y de San Miguel o de Vilaflor estaba bajando para el turismo. ¿Es eso lógico? No. Por lo tanto, tenemos que entrar en una política de mentalidad sobre el agua como un bien escaso, como un bien que tenemos que gestionar con el máximo de cuidado. ¿Es lógico y razonable que un turista gaste 400 litros? No. ¿Eso es solo un tema mercantil de cuánto cuesta? ¿Y la pueden pagar? Pues creo que habrá que establecer algunos techos sobre el máximo que se puede gastar. Y si en ese caso, si ponen desaladoras, esas zonas turísticas, que la salmuera se lleve tal y que las aguas negras las depuremos. Se entiende que el casco histórico de Candelaria, que viven en el verano 40.000 personas allí, tenga 3 emisarios submarinos y haya una depuradora unos metros más arriba en la autopista y no esté funcionando. Y esas aguas hay que tratarlas, depurarlas y llevarlas a la agricultura. Si no hacemos eso, estamos autoengañándonos. Estamos alejándonos de un problema que tenemos la obligación de resolver. Parece razonable que lo de La Guancha el otro día, o en Fania, que es el municipio que más agua tiene por habitante del sur de Tenerife, digan que la emergencia hídrica de Fania. Y tiene una balsa propia, si no me equivoco. Sí, Fania. bueno, la balsa la construyó el Cabildo, sí, también es de esa época. No, es que el tema ahora mismo de Fania está en que parte de esa agua que está para regar las medianías, tenemos que buscar que se siga regando las medianías. Y tenemos que conseguir que el precio no sea competitivo con el de las Américas del turismo. Que esa agua tenga una prioridad para la agricultora o para los agricultores. Pero lo que es más importante, que ahora mismo una serie de jóvenes de la tercera generación de los nietos de los que hicieron las galerías no saben nada de galerías. Pero ¿y puede influir el hecho de que esas galerías van a pasar a dominio público, a titularidad pública, el que el propietario diga, bueno, pues yo ¿para qué me voy a poner a gastar dinero en esta galería? Si al final se la va a llevar el... Yo creo que ahí no hemos meditado. Yo procedo de un pueblo que pagamos galerías de secano, cuando no teníamos agua para beber, Barlovento. Barlovento en el año 48 hubo que llevar agua de los sauces, porque no había agua ni para beber ni para el ganado, pues un pueblo secano. Y la Galería de los Tocaderos, que es una galería en la que mi padre fue de los que la inició, se murió mi padre sin dar alumbrar agua. Vino a dar alumbrar agua en el 2007 y se comenzó el año 42. Esa galería tiene 6.500 metros, 6.500 metros, junto con la de San José del Escobar, debe ser las galerías más profundas de Canarias. Pues el otro día fui a la Junta General de esa galería y fuimos 24 personas. Aquí se ha perdido toda esa cultura del agua. La gente joven no sabe nada de eso. Es decir, tenemos que volver a valorar todo eso. Y tenemos que valorar que esas galerías se limpien. Hay problemas de gases, pues hay que ver cómo resolverlos. Que tengamos canales que no pierdan el agua. Eso que estamos hablando de las pérdidas urbanas, pero canales que también tienen grandes pérdidas. El canal Barlovento Fuencaliente, pues las pérdidas han sido increíbles. Pero sí tenemos varios canales. Este canal que sale de Fania y llega a Fania B, ese canal está a cielo abierto. Un canal que llevaba para que lavemos los biberones y para que la población de Arico, de Granadilla, de San Miguel y del casco de Arona. Creo que no sé si en alguno de estos núcleos están empezando ya a elevar aguas de la desaladora. Pero ese otro canal que estaba llevando más de 1.000 pipas hora, ahora creo que tiene algo menos, pues son obras importantes que teníamos que haber tapado o haber pasado en tubo. Cuando quisimos mejorar ese canal, el Barranco de Tamadaya, tuvimos problemas con los de medio ambiente, en el que yo estaba, pero mis propios funcionarios
Me decían que allí en el barranco de Tamadaya no se podía mover una piedra porque hay un espacio protegido. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo aquí. Las leyes tienen que estar al servicio de las personas, del medio ambiente, del sentido común y de lo social. Y en el agua hemos visto que hay un fallo enorme. Que en Tenerife, por ejemplo, se empezó a depurar y a llevar por la tubería negra, principalmente para mantener 1000 hectáreas de plátanos que había en las galletas, se empezó a llevar 11 millones de metros cúbicos de agua de Santa Cruz, Laguna y La Esperanza depurada. Hoy, 20 años después, no estamos doblando la reutilización de aguas depuradas. Y es la isla que está más avanzada en aguas depuradas. Incluido, creo que estamos depurando más o reutilizando más que Gran Canaria. En esa época yo hice una publicación en la que los de Alicante y Murcia estaban comenzando, los murcianos que eran los más adelantados, en regar con aguas negras o con aguas mal depuradas o depuradas. Hoy ya los Alicante y murcianos nos dan sopas. ¿Por qué? Porque han avanzado en la reutilización de las aguas depuradas. Nosotros estamos empantanados en ese tema. Yo creo que no estamos llegando en Canarias a 24 millones o 25 millones de metros cúbicos de aguas depuradas, cuando más de la mitad del consumo de agua de Canarias, es decir, más de 300 millones de metros cúbicos, los estamos consumiendo una gran parte en las ciudades, en las zonas turísticas. El agua depurada teníamos que estar reutilizando. Es decir, hay que entrar en una cultura ambiental, económica y ecológica sobre el agua y el uso del agua. Pero ¿y eso cómo se consigue? Porque al final lo que usted plantea es ese cambio de cultura o volver a esa época en la que le dábamos importancia al agua como la que tiene, ¿no? Un bien básico de estas características. Pero usted mismo decía que eso políticamente no da votos, pero es que quien tiene que hacer las leyes son los políticos que están en el Parlamento de Canarias. Entonces, ¿cómo conseguimos cambiar esa inercia? Yo creo cada día, quizás porque he estado en el mundo de la enseñanza, que esto tiene que entrar en los colegios, entrar en nuestros centros de enseñanza, y hay que tener medidas que penalicen el derroche. No es lógico que tengamos unos niveles de pérdidas como lo que hay en estos momentos. A mí me da vergüenza. Yo, como defensor de la cosa pública, siento vergüenza de algunos municipios que más de la mitad del agua, por ejemplo, que en Lanzarote y Fuerteventura no estén utilizando las aguas negras, las aguas urbanas, depuradas, para regar alfalfa, para regar forrajeras, para reutilizarlas, y que las estén vertiendo muchas veces en la playa o en el mar y estemos contaminando el mar, indica cosas que estamos haciendo mal. Que todavía una isla como Gran Canaria, cuando se ve el emisario que está por allí, por la salida de Guiniguada, ves la marcha de aguas mal depuradas que está vertiendo al mar, y no esté regando en el sur de Gran Canaria forrajeras o frutales con esas aguas, indica que ahí estamos a veces tirando el dinero, malgastando el dinero público, y no estamos entrando en una mentalidad como esta que tenemos ahora aquí, de cultura, de mentalidad ecológica, ambiental y social. Hablaba usted de que eso se enseña en los colegios, pero usted me va a disculpar que yo le diga que hay muchos casos donde a los propios maestros y muchas veces los propios padres y madres no les gusta que los niños estén tirados en un huerto, en la tierra, conociendo cómo funciona el campo. Eso a veces no gusta, o sea, tenemos que luchar contra eso, ¿entiendes? En la época que yo estuve en medio ambiente, se crearon en la isla de Tenerife, no sé, 80 o 100 huertos escolares. Una consejera que llevaba temas de educación, Pepa, y una serie de maestros, colaboradores, tuvimos en la isla cerca de 100 huertos escolares. Hasta el 2008, que llegó la crisis, estaba de moda el ir con los Adidas, con tenis Adidas al colegio. Y me decían muchos padres, padres y directores de colegios, que por favor no le pusieran huertos escolares allí, porque los chicos, los niños, llevaban barro en los Adidas y venían a quejarse de que los Adidas con barro no. Con esa cultura, una cultura de bobos ricos, en un país pobre, no están las cosas donde están. Por eso no volvamos todos a echar la culpa a todo lo que hemos hecho mal. Yo creo que lo importante no es lamentarnos de lo que hemos hecho mal. Corregir para ver cuántas cosas de estas pueden permitir que en los próximos años la población de esta isla no se vea en situaciones de no agua, de peleas por el agua. Al final eso afecta, por supuesto, al consumo de las personas, pero hablando del sector primario, se están abandonando cultivos en muchos casos. Hay agricultores que también están desistiendo. Al final,
supuestamente teníamos que avanzar en la autosuficiencia, en cultivar más para cubrir nuestras necesidades, pero es que cada vez dependemos más del exterior, cada vez se cultiva menos. Bueno, el tema es muy serio. Por ejemplo, el alicio en estos últimos años ha bajado en intensidad en Canarias. Ver un poco las medianías del norte de Tenerife o ver en Anaga cómo se han perdido parte de las borrallas, las papas borrallas y otros cultivos porque no había alicio, el alicio que había ha sido muy débil, indica que el tema del regadío y el tema de los cultivos. Ver que la zona de Valle Guerra Tejina, que es un emporio agrario, mucha gente no puede, muchos agricultores no son unos vagos, sino que quieren cultivar y no tienen agua. Ver en estos momentos el tema. Pero claro, ahí entramos en varios temas. Hemos querido creer que Valten, por ejemplo, en el caso de Tenerife, que tiene creo que 11.000 contadores y ha hecho una red que yo creo que es una red defendible para gestionar el agua, pues el problema es que no hay agua. Las balsas del Cabildo no tienen agua. Y no tienen agua porque no ha llovido. No es un problema de mala política del Cabildo, es un problema que nos lo está demostrando la que no ha llovido. ¿Podemos seguir echando la culpa a todo a la naturaleza? No. Hay una parte de cosas que tenemos que corregir nosotros. Por ejemplo, el que caiga en la laguna 40 litros de agua, la balsa de Valle Molina, que tiene una tubería que pasa del Barranco de Santo a Tegueste, pues esa instalación no ha estado funcionando. Y no ha estado funcionando por problemas humanos. Por lo tanto, el tema es que tenemos que responsabilizarnos en ver cómo mejor gestionamos los recursos que tenemos, que son limitados. Pero si peleamos todos los días con los políticos para pedirles más carreteras y más carreteras, y no hablamos de que se hagan obras hidráulicas, que hay que hacerlas, que son mejoras de canales, mejoras de aprovechamiento, que las galerías empecemos a tener comunidades de riego. En La Palma, por ejemplo, no es que La Palma lo tenga todo resuelto, pero en La Palma tenemos comunidades de riego. Yo pertenezco, en mi familia en Barlovento, tenemos allí una comunidad de regantes que gestiona el agua relativamente bien. Pero en Barlovento también hay problemas de agua, nos lo decía el alcalde. En toda La Palma. La laguna de Barlovento está en el fondo, y está en el fondo, y entre otras cosas porque unas galerías que están en Barlovento, que están por debajo de la laguna, de las 8 de Barlovento, 5 están por debajo de la laguna, no ha habido elevaciones, y no ha habido elevaciones por problemas políticos que no han priorizado. Por ejemplo, parte del agua que llovió, luego un par de meses que dejaron de regar, y se perdió esa agua, podía haber estado en la laguna de Barlovento. Porque algunos la mandaron a Fuencaliente, pero la de Fuencaliente también tenían en la zona de las Breñas, que llovió, agua para haber regado los problemas que tenían en Fuencaliente. Es decir, hay un problema de gestión de recursos. Y hay un problema principal, que por eso yo les agradezco a Mírame estar hablando aquí, hay un problema de aquí. Y eso tiene que entrar en los colegios, tiene que entrar en la casa. Tenemos que empezar a ver que 2 millones de personas en Canarias no podemos tirar el agua de cualquier manera. Y que ahora mismo gran parte de las aguas para regar tienen que ser depuradas. Y si en Singapur o en California, yo no lo he visto, pero lo he leído en varios artículos, que en Singapur ya están vertiendo aguas de las depuradas en la red de aguas otra vez potable, o en California las vierten en un pozo que está a unos metros de otro pozo que las trae otra vez. Quiere decir que, y si vemos el Rin y preguntamos con qué se lavan los dientes en Rotterdam y vemos que el Rin, que es una cloaca, y que ellos la depuran y la reutilizan. Es decir, que los problemas ya no son de aquí, son unos problemas mundiales. Pero esos problemas mundiales se están resolviendo en muchos sitios. Aquí todavía decimos, póngame desaladoras. Y las desaladoras hay que ponerlas, claro que hay que ponerlas. Y las desaladoras son un calmante, esperemos que llegue a ser una medicina. Si vamos a conseguir que con energías alternativas esas desaladoras funcionen. Pero por ahora todavía con energías alternativas es poca el agua que estamos desalando. Es decir, pero por ejemplo en el caso del Hierro, una parte del agua que están desalando están consiguiendo la energía allí, una parte, otra parte no. Claro, pero es que al final, si ese agua hay que elevarlo, estamos hablando de un mayor gasto energético. Sí, sí. O sea, al final estamos intentando solucionar un problema creando o fomentando otro problema, en este caso energético, que es el consumo excesivo que tenemos de energías que son fósiles. Sí, sí. Pero está en nuestras manos hacerlo. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Hay que mejorar la canalización y las galerías. Y la mentalidad. El primer tema que yo veo hoy es un tema de mentalidad. Por ejemplo, para ver un poco el nivel de pérdidas que tiene la red, en muchos municipios,
de madrugada tú puedes ver en las instalaciones de salida de agua y ver si el contador está marcando cuando hay un mínimo de consumo en la población. Y ves que en muchos sitios lo que marca el contador es un volumen de agua que se está perdiendo en la red. Nadie dice nada de eso. Es decir, por eso es un tema de mentalidad. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que en algunos sitios hay un nivel de manantiales y que el agua no se aprovecha en el invierno, tenemos que preguntar por qué. Es decir, lo que hemos visto, lo que estamos viendo ahora mismo en La Palma, que hacen una balsa en Vicario, en Tijarafe, que lo lógico es que tuvieran una canalización ya del Barranco de las Angustias y no han hecho ni el proyecto del canal del Barranco de las Angustias, que es el barranco que más agua lleva al mar de Canarias, para esa balsa. Y digan que la van a llenar de la Laguna Barlovento. Y la Laguna Barlovento está en el fondo. Es más, la Laguna del Barlovento, la única agua que le está entrando de verdad es de dos o tres galerías de Barlovento, más Marcos y Cordero en los sauces, que por cierto ha bajado a la mitad el caudal de los manantiales, porque se están mermando. El resto de los barrancos que hay en el norte de La Palma son barrancos de un tramo muy corto. Pensar que la Laguna de Barlovento es un depósito que va a resolver el problema del agua en La Palma es autoengañarnos. Hay una cuestión importante que yo quería preguntarle, porque usted siempre ha hablado y mucho del sector del plátano. El plátano ha pasado por muchísimos problemas en los últimos tiempos. Hay un debate muy intenso. Le quiero preguntar por eso, pero antes quiero preguntarle si tiene sentido que sigamos apostando todo a un cultivo, o casi todo, que tiene una importante carga hídrica. Usted mismo lo decía antes, todos esos 300 litros que se necesitan para producir un kilo de plátanos, o que incluso vayamos más allá y como alternativa apostemos por el aguacate, que todavía consume, si cabe, más agua. ¿Esto tiene sentido en un contexto como este? Bueno, yo todo lo que sea defender la agricultura creo que hay que defender. No es por defender los plátanos. Las 7, 8 mil hectáreas o 9 mil hectáreas de plátanos, si hay una situación de crisis internacional, las podemos reconvertir en producir comida. Por lo tanto, es importante que tengamos esa tierra regada con infraestructura, porque el resto ya las estemos rotas. Eso es un hecho. Cuando los barcos traen comida para Canarias, todos los días salen de Canarias 1 millón de kilos de plátano que llenan las bodegas de los barcos y aligeran los costes de lo que estamos consumiendo del resto. Por lo tanto, ese sector, más que por plátanos en sí o sí ahora, para mí tiene las dos lecturas. Una lectura ambiental social a corto plazo y una lectura social ambiental también a más largo plazo. Porque necesitamos más agricultores. Y necesitamos más. Es peor el tema de que ahora mismo gran parte de las zonas plataneras no tengan agricultores que trabajen la tierra. Esa es otra historia que indica la crisis que tenemos. Pero es mucho más serio que el autoabastecimiento de papas que pudiéramos tener en Canarias, estemos comiendo en Garafía o en Barlovento o en Adeje, papas traídas de Egipto, cuando aquí tenemos agricultores que quieren producir papas y las pueden producir, y que este año mismo es posible que tengan algunas y las estén mal vendiendo. Pero es que son los propios productores aquí quienes a veces importan esas papas. Y son los importadores que las están presidenta de trayendo. una organización agrícola trae papas de Israel. Sí. Esas son contradicciones que tenemos que resolver. Que uno llegue a las medianías del Valle de la Orotava y vea que gran parte del fuego se propagó el año pasado sobre tierras que habían tenido papas y las habían dejado de regar, las habían dejado de cultivar, indica que estamos haciendo cosas mal. Que uno vea la zona de tierras de Mesa o Icoal Alto. Y es más, hay otras cosas más que creo que serían para otro programa. Ya. Se está vendiendo el suelo agrícola a precio de saldo. El otro día vi que se han vendido tierras en el norte de Tenerife a 2 euros el metro cuadrado. Tierras agrícolas. ¿Y quién las está comprando? Los extranjeros. ¿Para qué? Hay ventas de tierras y casas que tienen que preocuparnos. A mí me preocupa. A mí me preocupa ver ahora mismo que una gran parte de las tierras agrícolas, nuestros hijos las estén vendiendo para comprar coches y hacer rally. No tengo ninguna batalla con los de los rallies, pero... Hombre, eso en La Palma es muy habitual. ¿Eh? En La Palma ocurre mucho eso que usted dice. Yo ya cuando vi el otro día que estaba la carretera cortada en los sauces, mediodía, para un rally con una participación a lo grande, y que yo no sé cuántos rallies están haciendo en la isla, pero cuando me dijo un señor que había vendido el nieto las acciones de los minaderos para comprarse el coche, pues indica que hay cosas que culturalmente van mal. Es más cómodo conducir un coche que cultivar una finca. Vale. Pero por eso volvemos que estamos hablando del agua, pero el agua, la agricultura, el medio ambiente, la cultura agraria, la cultura urbana,
la manera de gestionar los recursos, lo que tú estabas planteando hace un momento, que con la ley, con la actual situación, ¿qué pasa con las aguas dentro de 17 años? Yo creo que ese tema hay que resolverlo. El problema no se resuelve con hacerlas públicas ni entregárselas a funcionarios. Yo no creo en eso. Pero usted me decía, yo le preguntaba por el plátano y usted me decía que el plátano tiene un valor económico mucho más allá del producto en sí. También es verdad que dentro del sector del plátano los pequeños productores se están viendo en una situación muy complicada por los vaivenes de los precios que ha habido en el último año y porque además, bueno, pues se está acumulando cada vez más el plátano en menos manos, en la de los grandes productores. Eso no es un problema también. Ese es un problema, pero hay cosas que a uno le dan vergüenza y decirlas en público. Los plátanos, yo tengo en La Palma una platanera, un terreno que me dejó mi padre. El mes de marzo se pagaron los plátanos a 20 y pico céntimos. Y el mes de abril se pagaron a euros. Eso indica que hay cosas que se están haciendo mal. Pero en el Mercadona estaban los plátanos en ese mes de abril a 2 euros y pico. 2,5 euros. Eso no puede ser. Y tirándolos al barranco y para los animales en 2 meses antes, un mes y pico antes. Hay cosas que hay que resolverlas. Pero ese no creo que es el programa para que tú me trajiste aquí. No, pero bueno, yo quería escuchar su opinión, porque yo sé que eso no puede ser. Yeah. Porque hicimos una manifestación y cambiaron, pero ¿fue porque nos manifestamos? No lo sé. Pero, hombre, hicimos una manifestación un mes antes. Se pasa de 30 céntimos a euros. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero ya hablando de especulación, la especulación con la papa, que lo decía usted, que vivimos hace un año, en septiembre del 23, fue tremendo también, porque no teníamos papa, pero sí que había papa. Y la papa se vendía a 5 euros el kilo. Sí. No sé si eso lo había llegado a ver usted alguna vez. No, sí. No, es que por eso digo que cuando vemos que prácticamente aquí, cuando vemos cómo están las romerías en los pueblos, que parece que hay una actividad agraria muy viva, y vemos todo el mundo vestido de mago y luego vamos al pueblo y no hay nadie, no hay una cabra ni una gallina, y si tiene alguien un gallo que canta de madrugada lo denunciamos a un vecino, y si hay una vaca porque aparecen moscas o no sé qué y no queremos que haya un ganadero por ningún sitio, algo está faltando aquí y estamos trayendo de fuera todo. Por lo tanto, es el agua, es la agricultura, es la cultura. Yo diría en voz alta que lo más importante en Canarias, que está hoy en crisis, es una cultura urbano-consumista, embrutecedora, que nos está separando del trabajo, de la seriedad, porque no se puede entender que tenemos el nivel de paro que hay en Canarias y veamos los entornos de los pueblos cómo están llenos de matorrales. Que haya gimnasios en esta isla que abren 15, 16 horas al día y en la puerta de las casas están los matorrales diciendo que venga Medio Ambiente a limpiarlo. No hay papá ni mamá en Medio Ambiente que pueda resolver esto así. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de mentalidad. Cuando uno baja por Valle de Tegueste y ve cómo están los matorrales en la casa, que cuesta hoy mucho dinero hacerla, y vemos que a 20 metros está un matorral de todo tipo, porque nadie limpia un cantero ni nada. Cuando uno ve esas medianías del norte de Tenerife cómo están rodeadas de matorrales, indica que algunas cosas estamos haciendo mal. Cuando uno ve que la nueva cochinilla entraba aquí y no la supimos parar, que las tuneras es de las plantas que más hambre ha matado en Canarias, porque ha matado los tunos o los higos picos que llaman en Tenerife los tunos en La Palma, pero las pencas, las tuneras también para las vacas o para el ganado en el verano, y que aquí esa cochinilla teníamos que haberla atacado y haberla parado, y está avanzando y desaparecer una planta como las tuneras, que son tan importantes y eran tan importantes para la alimentación nuestra y para la alimentación hasta de los pájaros. Y que por otra parte, ahora se quedan esos pencones en laderas donde cuando venga un aguacero, la erosión se lleva la ladera para el barranco. Eso, y no hemos parado eso, y hemos tenido dinero y gente parada, que estamos con el dichoso rabo de gato, y no hemos estado defendiendo que las tuneras no pasaran esa cochinilla, que lo podíamos haber hecho, porque hoy con jabón potásico, yo tengo unas matas de tuneras y las lavé con eso, y ahora si las das 2 lavadas, las tienes limpias de cochinilla, y no estamos haciendo eso.
quiere decir que estamos mirando para otro mundo, otro mundo. Es un tema cultural, evidentemente eso necesita un giro muy grande. Yo una cuestión que quiero preguntarle sí o sí, porque ha habido un debate muy intenso con respecto a si cambiamos o no el modelo turístico, pero yo le voy a poner dos ejemplos concretos de una isla que conoce muy bien, porque es su isla, que es La Palma, que no sé si son una contradicción o no. Yo le pregunto, en un momento como este de crisis hídrica, ¿es normal? ¿Usted ve coherente que se impulsen proyectos como ese ecorresort con un campo de golf en la zona de La Pavona? No. ¿O ese balneario en la zona de Las Manchas? No, no, eso no. Ese no es el... Es decir, La Palma necesitamos que haya un turismo, claro. Pero hay a veces no quiero entrar en un tema que no domino mucho, que es el tema de las viviendas vacacionales. Por ejemplo, en Barlovento estuvo cerrado un hotel que teníamos allí que tenía 15 puestos de trabajo fijos o no sé cuántos tenía eventuales. Y allí lo que ha crecido son las viviendas vacacionales. Yo creo que es bueno que haya viviendas vacacionales y que sean un complemento para muchos agricultores que tengan una casa o una segunda casa. Pero no puede ser que un hotel que genera una serie de puestos de trabajo y que es importante también, lo tengamos cerrado. Algo hay que ver qué está fallando ahí. Y el que está fallando ahí, hemos dicho, por ejemplo, que las Islas Verdes haya una complementariedad que no sea en la agricultura, en una actividad turística. No sé, no tengo datos para ver cómo va cuajando eso. Porque lo que sí puedo observar es que, por ejemplo, el caso del sur de La Palma, Mazo, Fuencaliente, una parte de las viñas están abandonadas. Podríamos haber gastado el dinero del rabo de gato en limpiar el rabo de gato de las viñas y ayudar a los agricultores. O ponerles un riego dado que parece que como sabemos que está lloviendo menos, que le puedan dar un riego a la viña con aguas que se pierden, como las que yo estaba hablando antes de Barlovento. Pues no, eso no se ha hecho. Entonces quiere decir que hay mucho que hablar de un modelo sostenible, posible, viable, pero para eso hay que cambiar esto. Pero yo le preguntaba, para eso tenemos que entrar en las cabezas, en las mentalidades. por eso le insistía que más allá de lo que plantean las Islas Verdes, que es un modelo distinto, en este caso con el desarrollo desde el ámbito rústico, rural, de un turismo distinto, con una mayor conciencia ecológica, si encaja la construcción de un campo de golf. Es que al final estamos hablando de que no hay agua y van a construir un campo de golf en una zona agrícola, en La Pavona. No, y el turismo tiene que ser otro tipo de turismo que valore otra cosa que no sea el golf. Y si tienes el golf, lo riegas con aguas depuradas en una zona de costa. Por ejemplo, el agua de Santa Cruz de la Palma, que es el mayor núcleo urbano que tiene la isla, porque los llanos tienen más núcleos, pero están más dispersos. Esa agua depurada, pues a lo mejor daría para regar un campo de golf. Bueno, pues con ese planteamiento, pues sería otra cosa. En vez de que esté yendo al mar, esa agua la depuran y la llevan a un campo de golf. Y lo ponen en la costa, en un sitio que no haya que elevarla mucho. Pero eso es parte de otra cultura. Pero estamos hablando de Breña Alta. O sea, estamos hablando de Breña Alta y de una zona que va a Tener Alicio, que es la zona más húmeda de la isla, junto con lo que hay de Punta Llana a la montaña de Vaqueros en Garafía. Son las zonas más húmedas del Alicio, donde siempre con las lluvias del Alicio en la primavera se cogía cosecha. Y que había pastos para el ganado y que era una zona para tener incluso en una época sus cereales o cultivos de papa. Es decir, estamos en sitios de mentalidad, de cambios de mentalidad. Cosa que es una... Yo les felicito por los temas estos cuando ustedes están meditando en esto. Porque creo que seriamente que si cambiamos de mentalidad podemos vivir en estas islas con más austeridad, pero con más posibilidades de ambientales y sociales. Porque de lo contrario va a haber problemas muy serios. Mira, yo le voy a reconocer una cosa, Vladimiro, y es que estos asuntos, igual que no dan votos, pues probablemente tampoco den muchos espectadores. Pero yo creo que es necesario. Al final es una cuestión de servicio público. Esa mentalidad tienen que tener las administraciones para llevarla a los colegios o los medios de comunicación para que no se deje de hablar del sector primario. Bueno, el tema de los votos me hace meditar algunas cosas. Yo llevo escribiendo en los periódicos más de 50 años, 50 y pico de años, y hasta hace unos años no me comentaba nadie. Ahora quizás sea porque yo tengo más tiempo yendo por las calles de la Laguna muchas veces, o incluso en Barlovento, veo que algo ha cambiado. Algo parece que está cambiando. Ya la gente hay una sociedad, sobre todo un sector que no los más jóvenes
creo que tenemos que buscar cómo llegar a esta gente joven. Para eso quizás habrá que entrar por la vía esta de la maquinita del móvil, en la que yo no me defiendo. Pero si me plantean por la calle y dicen qué razón tiene de lo que estás diciendo. Eso hace 10 años no era así. Nadie me lo decía. Dice, eres un nostálgico, no te atreves sino a mirar para atrás. Yo creo que hay que mirar para adelante mirando para atrás. Al final yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión. Hay que mirar para adelante mirando para atrás. Y yo también veo que hay un cambio de conciencia, o por lo menos de conciencia de cara al medio ambiente. Yo creo que eso puede ayudar porque al final ahí la agricultura juega un papel fundamental. Sí. Y ojalá que eso vaya plasmando en un cambio también de lo que valoramos, de que hay que votar a gente que apuesta también por el medio ambiente, por el sector primario. No, son milagros los que estamos buscando. Y los milagros a Lourdes. Ir a Lourdes, pero es que lo del otro día, ya este personaje último día, con eso llegó la fiesta aquí, que se terminó la fiesta, pues ya llegaríamos a ese mundo. Bueno, yo espero que nosotros no le vamos a dar publicidad a gente que al final, bueno, pues lo que hace es quizás apretarnos más la soga que ya de por sí tenemos en el cuello. Vladimir Rodríguez Brito, de verdad ha sido un placer. Yo le tomo por la palabra de que hay otros muchos temas de los que hablar con usted, y si usted todavía se ve con ganas, que yo le he visto con muchas ganas, le voy a volver a invitar y seguimos hablando de entre otras cosas porque en casa tenemos 2 nietos y me preocupa enormemente mirar qué le estamos dejando para esta gente. Porque yo en una sociedad que hay más perros que niños, ese es otro tema. Pues Vladimir, como hay muchos otros temas, ya digo que le invito a otro programa. De verdad ha sido un placer, muchísimas gracias. Muy bien. Solo nos despedimos, esperamos que haya sido de su interés esta entrevista. Sin duda hay que seguir hablando y nosotros lo vamos a hacer de nuestro campo, del sector primario, de la agricultura, del medio ambiente, de cuestiones con las que tenemos que tener una convivencia que ahora mismo, quizás después de muchos años dándole la espalda, va a ser complicado, pero hay que cambiar la mentalidad. Nos lo ha dicho hoy nuestro invitado en repetidas ocasiones. Nosotros apostamos porque eso sea así, porque lleguemos a través de los colegios, a través de la educación, a intentar cambiar esa mentalidad. Nosotros nos vamos, que pasen una feliz noche.